Hola, bueno, voy a hacer una pequeña introducción al tema 5 que hemos comenzado ya, que es el tema de integrales. Bueno, en este tema veremos esta operación de cálculo de integrales, que es mm, muy importante en este curso de cálculo, es uno de los temas centrales y que veremos que los siguientes temas pues ya van a ser un poco aplicaciones tanto de la integración como de la derivación y generalizaciones bueno, en vez de a solo R, a, bueno, a cálculo con varias variables. Entonces vamos a comenzar ya con esta introducción al tema 5. Del tema anterior que veíamos el cálculo diferencial, la integración, vamos a ver que es algo que es como la operación inversa a la derivación. Si en el tema anterior habíamos aprendido a derivar funciones, a calcular la derivada de una función, en este tema lo que vamos a aprender es a calcular lo que conocemos como la integral indefinida, que es a partir de una función calcular otra función que guarda cierta relación, ¿no? con la función de partida. Veremos cómo se realiza esto. Por otro lado, también veremos el significado de lo que es la integral definida y qué significado geométrico tiene, interpretación. La pega o la dificultad es que en general, bueno, la integración es un proceso bastante más complicado que la derivación. En general podríamos decir que podemos derivar, calcular fácilmente o con un poco de trabajo podemos calcular la derivada de cualquier función. Con la integral no todas las funciones van a tener una integral que podamos calcular sencillamente, de manera sencilla. Lo vais a ver cuando vayamos entrando en el tema. Vale, primer apartado trata sobre la integral definida y lo que trata de transmitiros este apartado es qué significado tiene lo que conocemos como integral definida y no es más que el área que hay entre el eje OX y una curva determinada y igual a f de x entre dos valores de la x, entre x igual a y x igual a b. Es decir, que si yo quiero calcular cuál es el área que hay debajo de esta curva, lo puedo calcular fácilmente de esta manera, como la integral de la función f de x entre los puntos a y b. Vale, sería muy fácil si la curva igual a f de x si fuera una constante, por ejemplo, igual a 3, imaginaos que fuera 3. Esto sería un rectángulo y por lo tanto sería muy fácil calcular ese área, ¿no? Claro, como esta curva no es un rectángulo, no es igual a 3, sino que cambia constantemente a lo largo conforme varía la x, por eso tengo que calcularlo de esta manera, con una integral. Pero lo que vamos a hacer es, bueno, hacer un cierto truco, ¿no? Y es que vamos a aproximar el área por rectángulos, eso es lo que tenéis aquí. Aproximamos el área por dividimos el intervalo entre A y B en una partición, ¿vale? Esto es una partición que va de A a X1, de X1 a X2, de X2 a X3, de X3 a B. Eso es una partición del intervalo AB. Pues vamos a hacer una partición, vamos a ver cuál es el valor mínimo de la curva f de x en el primer rectángulo, cuál es el valor mínimo en el segundo rectángulo, en el tercer rectángulo, y sumamos las áreas de los rectángulos que se calculan muy fácilmente, claro, porque el área sería x1 menos a multiplicado por la altura del rectángulo, ¿no? Para este segundo rectángulo, cuál es el área? Pues sería x2 menos x1 multiplicado por la altura del rectángulo, ¿no? Que la sé porque es el mínimo de la función f de x. Y así, con este truco, puedo calcular una aproximación un poco vasta, ¿no? Un poco burda al área de la función. Pues si yo lo calculo esto, lo puedo calcular pues para el mínimo de la función f de x, aquí está el mínimo, aquí lo he calculado con el máximo, y yo sé que el valor verdadero del área estará entre este máximo y este mínimo. Y de hecho, yo puedo variar el tamaño de los rectángulos, los puedo hacer todos iguales y cada vez más pequeñitos, y de esa manera, ¿veis? Esto es lo que está expresado aquí, en el límite, cuando la longitud de los subintervalos estos pequeños llega a 0, lo que tengo es la integral, porque estoy multiplicando el valor fijo del tamaño este de los rectángulos, que cada vez tiende a 0, cada vez más pequeño, por el valor de la función en el punto x. Bueno, más o menos esto es una pequeña introducción al valor de la integral. Y como sabemos que la integral en realidad es el área bajo la curva, con la salvedad de que si la curva está por debajo del eje o x, entonces la integral es negativa,
¿vale? Es menos el área. Bueno, pues como ya sabemos esto, aquí tenemos dos ejemplos sencillos de el 1 y el 2 de cómo calcular una integral simplemente usando el valor geométrico. Esto lo podemos calcular porque sabemos calcular el área de un triángulo y esta también la podemos calcular porque resulta que esta función de la que vamos a calcular la integral, pues resulta que es un círculo. Entonces, como sabemos el área del círculo, pues podemos calcular también el valor de esa integral. Aquí tenemos la definición de la integral, de qué es una función integrable en el sentido de Riemann. Bueno, no nos vamos a parar mucho en ella, pero le podéis echar un vistazo. Aquí tenemos propiedades de la integral definida, ¿vale? Hemos visto la integral definida como el valor del área que hay entre el eje OX y la curva. Bueno, pues esta integral definida de esta manera, como esta operación, pues hay una serie de propiedades que cumple, ¿vale? La primera es bastante intuitiva y sencilla, quiere decir que si yo tengo que integrar una función entre un intervalo a y b, puedo dividirlo en intervalos. Cojo otro punto c que sea intermedio entre a y b y yo integro entre a y c primero y le sumo el valor de la integral entre c y b. Es decir, que recorro el camino en dos pasos. El camino que tengo que hacer desde a hasta b, lo hago primero desde a hasta c y luego desde c hasta b y lo sumo. Esa sería la primera propiedad. Todas estas propiedades son muy importantes y tenéis que memorizarlas todas. La integral, si el intervalo es nulo, o sea, no es un intervalo, sino que es integral entre a y a, pues la integral me va a dar 0, porque no hay área ahí. No puedo, en ese intervalo tan pequeño, pues no tengo ninguna área. La integral entre a y b cambia de signo si cambio el sentido de la integración, es decir, si integro desde a hasta b, es el negativo de integrar desde b hasta a. ¿Vale? Si recorro el camino en sentido contrario, pues le tengo que cambiar el signo. Ahora, las típicas, la integral es una operación lineal, con lo cual si yo integro una función por un escalar, me da lo mismo que integrar la función y multiplicarla luego por el escalar. Lo mismo para la suma. Además, si una función yo sé que siempre es menor o igual que otra función en el intervalo de integración, pues lo mismo pasará con sus integrales. Y por último esta, que es bastante curiosa también, que quiere decir que el valor absoluto de la integral de una función siempre va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto. Vale, estas son las propiedades, aquí tenéis algunos comentarios explicándolas. Pasamos al segundo punto, que es también muy importante, que nos habla de la función integral, que no es más que, la definimos de esta manera, es una integral definida, pero lo único que está definida en el intervalo AB y voy a integrar entre a y x, con lo cual, como x sigue siendo una variable, el resultado seguirá siendo pues una función de x, ¿vale? O sea que la función f de x yo la integro respecto al parámetro t, es decir, que sustituyo la x por t, y después la integro entre a y x. Y esa será una función integral, ¿vale? Hacer la función integral de f. Vale, pues hay dos teoremas que, como dice su nombre, son fundamentales, que son los teoremas fundamentales del cálculo y que tenéis que aprender, que es que la integral de f de x en realidad es la inversa de la derivada. Veis aquí que si f de x es la integral de f mayúscula de x es la integral de f, entonces resulta que la derivada de f mayúscula vuelve a ser f, ¿vale? Son inversas. Aquí tenéis algunos comentarios. A la función f mayúscula la llamamos función primitiva o función integral indefinida de f de x. Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que, o regla de Barrow, nos dice que la integral de f de x entre a y b lo podemos calcular como la resta del valor de la función primitiva f mayúscula entre b y a, ¿vale? O sea, restamos f mayúscula de b menos f de a para calcular la integral definida de f de x entre a y b. Veis que aquí relacionamos todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Relacionamos integral definida con integral indefinida o primitiva entre f de b, entre b y a. Vale, esta es una consecuencia que veremos en los problemas, ¿vale? Y es que si tengo que calcular la derivada de una integral, pues lo puedo hacer de manera muy sencilla. Lo exploráis vosotros por vuestra cuenta. También tenéis aquí un ejemplo que dice, vale, si resulta que la integral o la primitiva del coseno
es el seno, aquí hemos representado la función coseno, aquí hemos representado su integral o su primitiva, y vemos que efectivamente si vamos señalando aquí los valores que voy teniendo del área del coseno, resulta que son los que voy teniendo aquí, ¿veis? Aquí tengo este valor de área del coseno, este área, este rectángulo, pues su valor aproximado es este. Cuando llego aquí, cuando llego a este punto, el coseno, llega a 0, con lo cual a partir de aquí la función empieza a restar y efectivamente el seno empieza a disminuir, porque aquí este área que tengo hasta aquí empieza a disminuir con esta. Bueno, en este dibujo hay un error porque el área en realidad debería partir del 0 y no del menos 0,5. Vale, lo corregiremos. Después, tenemos en este apartado 3 las integrales indefinidas. No es más que, igual que tenemos una tabla de derivadas inmediatas, también tenemos una tabla equivalente que no es más que leer la tabla de derivadas al revés para integrales que se pueden calcular de manera directa. Por ejemplo, se puede calcular la integral directa de la variable x elevada a un número, excepto si es el número menos 1. ¿Vale? Porque entonces estaríamos en este caso que su integral es logaritmo neperiano de x, pero para el resto lo podemos utilizar con esta regla. La integral de la exponencial de x, o la primitiva, es ella misma, es la más fácil. También tenemos del seno, de 1 partido por el coseno y 1 partido por el seno, ¿vale? También de los senos hiperbólicos y estas que son muy importantes, ¿vale? Las de 1 partido raíz de 1 menos x al cuadrado y 1 partido raíz de 1 más x al cuadrado o 1 partido por x al cuadrado menos 1. Estas son importantes. También la del arco tangente y la de argumento de tangente hiperbólica. Las veremos cómo las vamos aplicando cuando hagamos ejercicios prácticos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Tenéis un ejemplo de un método de resolución que se denomina cambio de variable y que lo utilizaré siempre que tenga una función compuesta con otra función y al lado la derivada de la función u de x, ¿vale? Aquí tengo una función f compuesta con otra función u de x y la tengo que integrar en x, pero también tengo la derivada de la función u. Pues entonces esto lo puedo simplificar de esta manera, como la integral de diferencial de u, es decir, ahora estoy integrando en u y tengo la función expresada en u en vez de expresada en x, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Tengo la función logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado, ¿vale? Es una función compuesta. Y aquí tengo justo la derivada de la función logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. Entonces, mi u sería logaritmo neperiano de x. Y la derivada de u, el diferencial de u, sería la derivada del logaritmo neperiano de x por diferencial de x, que es 1 partido por x por diferencial de x, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Tengo 1 partido por x por diferencial de x y aquí tengo u al cuadrado. Pues ya está. Eso es lo que tengo que hacer. Y, podéis ir viendo estos ejemplos por vuestra cuenta de cambios de variables y ya pasamos al apartado 4 que sería métodos de integración. Es decir, la integral va a ser algo más complicada, hacer el cálculo de primitivas que el cálculo de derivadas y aquí tenéis algunos métodos pues para aplicar a la hora de resolver problemas. Tenéis que ir viéndolos uno por uno y viendo también conjuntamente los ejemplos que tenéis en los problemas resueltos. Por ejemplo, un método muy utilizado es el método de integración por partes, que bueno, se puede aprender una regla mnemotécnica que me dice integral, me dice un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, pues es una manera de aprendérselo. Y lo que dice la derivación de esta regla es muy fácil a partir de la derivada del producto que tenéis aquí, pues es muy fácil, lo tenéis aquí, sacar la regla de integración por partes. Y lo que me dice es que si tengo esto cuando aplicaré este método de integración, pues lo aplicaré cuando tengo un producto de funciones o cuando quiero descomponer una integral de este tipo, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí puedo calcular fácilmente tanto la derivada de x como la integral de e elevado a x por diferencial de x. Pues este es un típico ejemplo de donde puedo aplicar integración por partes. Lo tenéis aquí explicado. Aquí también tenéis lo mismo. Tenéis una función de la que puedo calcular fácilmente su derivada y otra función de la que puedo calcular fácilmente su integral. Y además lo que ocurre en este caso es que es cíclico, porque
me llevará la derivada del seno me llevará al coseno, la derivada del coseno me devuelve otra vez al seno y por tanto puedo aplicarlo de manera cíclica. Tenéis aquí la resolución. También hay integrales típicas de funciones racionales y para ello pues lo que tendremos que aplicar típicamente será descomponer las funciones, ver si el denominador tiene raíces y ver entonces si podemos aplicar, descomponer la fracción inicial en suma de fracciones más simples y aplicar por tanto logaritmo integral de tipo logaritmo, ¿vale? Lo tenéis aquí en el ejemplo. Otras veces no podremos hacerlo y tendremos que utilizar otro tipo de descomposición y aplicar una integral de tipo arcotangente. Aquí lo tenéis explicado. Otras veces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos arriba algo que podemos adaptar a que sea la derivada de lo de abajo, ¿vale? Entonces podemos aplicar cambio de variable. Tenéis aquí una integral de este tipo. Aquí también podéis utilizar un cambio de variable para realizar esta integral. Aquí el cambio de variable útil sería x al cuadrado es igual a t, que me da este diferencial de t, y tenéis este cambio que que ya resolvéis porque es directamente la integral de arcotangente de t. Y recordad, siempre que hagáis un cambio de variable, hacer el cambio a la inversa al final. Aquí tenéis una regla que podéis aplicar para hacer la integral de un cociente de polinomios de orden superior, ¿vale? En general, ¿vale? Cuando tenéis una fracción y tenéis que integrarla, pues estos son los pasos que tenéis que aplicar. Lo que ocurre es que cuando tenéis raíces complejas en el denominador, que son múltiples, entonces el método este no sirve y tenéis que aplicar el método de Hermite, que es algo más elaborado. Tenéis aquí explicado con un ejemplo, ¿vale? Bastante bien explicado. También le tenéis que echar un vistazo. Por último, aún nos quedan unas cuantas. Tenemos también funciones trigonométricas, que son funciones del tipo racional que incluyen senos y cosenos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenéis ejemplos en los ejercicios 6 y 7. Aquí lo que tenéis que aplicar es estos cambios de variables. Este es el cambio general que siempre funciona, pero que puede dar lugar a integrales bastante complejas. Entonces, se prefieren estos cambios siempre que se cumplan estas condiciones. Siempre que, por ejemplo, si la función del menos seno y del menos coseno es igual a la misma función, pero con el seno y el coseno positivo, pues entonces tengo otro cambio más sencillo, que sería este. Tenéis que ver los ejemplos porque este vídeo quiere ser corto y no me da tiempo a explicarlo todo. Pero podéis revisar los ejercicios 6 y 7 en los que se tratan este tipo de integrales. Por último, funciones irracionales, que son funciones que incluyen un cociente o bien sin cociente, pero que incluyen específicamente raíces de este tipo. Entonces se aconseja este cambio, que es t elevado a mu, donde mu es el mínimo común múltiplo de las dos raíces de alfa y de beta. Aquí tenéis algunos casos específicos cuando solo tenéis raíces cuadráticas, ¿vale? Raíz cuadrática porque tenéis un polinomio de grado 2, ¿vale? Por eso es una raíz cuadrática. Entonces, dependiendo de si el coeficiente de la a es mayor que 0 o el coeficiente de x al cuadrado es mayor que 0 o bien el coeficiente independiente c es mayor que 0, pues tenéis distintos cambios. O si x al cuadrado más bx más c tiene dos raíces reales, alfa y beta, pues entonces se puede hacer otro cambio. Vale, ya digo que este tema es bastante complejo y bastante largo, por eso quiero haceros una pequeña introducción para verlo más en las videoconferencias que nos quedan antes de vacaciones, verlo un poquito mejor y finalmente que podáis trabajarlo un poco al menos durante las vacaciones, que vais a tener algo de tiempo para verlo. Por último, aplicaciones. Pues vamos a ver una pequeña introducción a las aplicaciones, que sobre todo va a ser, ya que tenemos el cálculo del área, pues va a ser calcular volúmenes de dos maneras diferentes. O bien, calcular el volumen de figuras que lo que hacen es girar en torno al eje OX, como en este caso, o figuras de curvas que giran en torno al eje OY, como en este caso, ¿no? Esto sería una curva. Yo tengo una curva f de x, que lo que hace es que esta sería f de x lo que hace es variar respecto a la variable x y lo que hago con esa curva es girarla en torno al eje OX.
Y aquí tendría una función igual f de y, lo que hace esta función es variar, o sea, girar en torno al eje OY. Y yo quiero averiguar cuál es el volumen que se queda dentro de esa curva, encerrado dentro de esa curva al girar la curva alrededor de los ejes. Pues bien, hay varios métodos para aplicar. Si tengo este tipo de función, ¿vale? Tengo la función f de x y quiero que la curva gire en torno al eje OY, pues puedo aplicar este método de aquí. En cambio, también puedo aplicar este otro método si lo que hace es girar en torno al eje OX, que me daría lugar a este valor de área, para calcular el área el área de la superficie de la figura, ¿vale? Bueno, eso es todo.